¿Qué tal? Espero que te le estés pasando de maravilla. Yo soy Marco y esto es iQuímica. Este es el primer video de una serie de videos donde resolveremos problemas que involucran a la fracción masa y a la fracción mol. Cada ejercicio tendrá algo en particular que nos será de ayuda al momento de resolver problemas de balance de materia y energía. Así que yo te recomiendo que no te pierdas ninguno de estos videos. Sin nada más que agregar, vamos con el video. Se tiene una mezcla gaseosa compuesta por CO2, O2 y N2. La presión parcial para cada uno de estos componentes es de 1 atmósfera para el CO2, 1.15 atmósferas para el O2 y 1.25 atmósferas para el N2. Si la mezcla gaseosa está sometida a una temperatura de 36 grados Celsius y tiene un volumen de 500 litros, determine: inciso A, los moles para cada compuesto en la mezcla, así como su volumen parcial. Inciso B, la fracción mol, fracción presión y fracción volumen de cada componente. Como ven, pues tenemos un problema en donde involucramos una mezcla gaseosa. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que yo les recomiendo, es que coloquen los datos para poder visualizar mejor la resolución o su camino de resolución. Vamos a colocar entonces los datos que nos está proporcionando este problema. Como primer dato, a nosotros nos están dando la presión parcial del CO2. Vamos a colocarlo. Tenemos la presión parcial del CO2 igual a 1 atmósfera. Después tenemos otro dato de presión parcial que corresponde al oxígeno. En este caso, la presión parcial del oxígeno va a ser igual a 1.15 atmósferas. Como último dato de presión parcial, a nosotros nos dan la presión parcial del nitrógeno. Presión parcial del nitrógeno igual a 1.25 atmósferas. Después nos dan un dato de temperatura, es decir, la temperatura a la que está sometida nuestra mezcla. Esta temperatura tiene un valor de 36 grados Celsius. Y aparte también nos dan el volumen que ocupa esa mezcla. El volumen en este caso es de 500 litros. Y esos son todos los datos que nos regala el problema. Con esto pues ya podemos darle solución a lo que nos están pidiendo. Pero hay que saber qué nos están pidiendo. Así que vamos a analizar qué es lo que nos pide este problema. El inciso A nos pide determinar los moles que hay de cada uno de estos componentes en la mezcla gaseosa y además nos pide determinar su volumen parcial. Tendremos entonces que nos piden determinar los moles de CO2, los moles de O2 y los moles de N2, así como sus respectivos volúmenes parciales. Nos piden el volumen parcial del CO2, el volumen parcial del O2 y el volumen parcial del N2, ¿vale? Eso es lo que nos está pidiendo el inciso A. Como inciso B, a nosotros nos piden determinar la fracción mol del CO2, la fracción mol del O2 y la fracción mol del N2. A su vez, también nos piden determinar la fracción volumen y la fracción presión. En este caso vamos a nombrar como FV a la fracción volumen y como FP a la fracción presión. Ok, entonces renombrando fracción volumen y fracción presión con estas dos variables, nos piden determinar la fracción volumen del CO2, la fracción volumen del O2 y la fracción volumen del N2. También nos piden determinar lo que vienen siendo las fracciones presión. Será la fracción presión del CO2, la fracción presión del O2 y la fracción presión del N2. Estos son entonces los datos que el problema nos está pidiendo determinar. Vamos a ver cómo proceder para poder encontrarlos. En este caso, como tenemos una mezcla gaseosa, tenemos datos de presión, temperatura y volumen, nosotros vamos a recurrir a la ley de los gases ideales.
La ley de los gases ideales nos dice que la presión total por el volumen total es igual a los moles totales por la constante R por la temperatura expresada en temperatura absoluta. Antes de comenzar a hacer cálculos, yo les recomiendo que transformen esta temperatura que tenemos como dato a temperatura absoluta. Vamos a cambiar estos 36 grados Celsius a Kelvin. En este caso nosotros sumamos a 36 273.15. Y automáticamente esa operación nos dará el resultado en temperatura expresada en Kelvin. El resultado de esta suma nos da un valor de 309.15 Kelvin. Ya con este dato vamos a colocarlo en la columna de datos y vamos a tener que esto es igual a 309.15 Kelvin. Ya acabamos con la temperatura absoluta, ahora sí vamos a proceder con el problema. Vamos a comenzar despejando los moles totales de la ecuación de los gases ideales. Los moles totales será igual a la presión total por el volumen total entre la constante R por la temperatura expresada en temperatura absoluta. Sin embargo, este despeje nos demanda tener la presión total, el volumen total, la temperatura del sistema, la constante R. Con esos datos nosotros encontramos los moles totales. Y nosotros no queremos los moles totales, el problema nos pide los moles individuales. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder transformar esta ecuación de los gases ideales a una ecuación que nos dé los moles individuales? Lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña modificación. Fíjense cómo lo vamos a hacer. En ambos lados de la igualdad nosotros vamos a multiplicar por la fracción mol. En el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Y eso para qué lo estamos haciendo? Vamos a verlo de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la fracción mol, por definición, es los moles de un compuesto específico dentro de una mezcla dividida entre los moles totales. Si ustedes lo notan, aquí aparecen los moles totales. Si despejamos estos moles individuales, vamos a tener que los moles individuales es igual a la fracción mol de ese compuesto por los moles totales. Y si ustedes lo notan, esta operación que tenemos aquí es esto que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros podemos sustituir lo que está aquí a lo que está acá. Sustituyendo, entonces tendremos que los moles individuales es igual a la presión total por el volumen total entre la constante R por la temperatura multiplicado por la fracción mol. Para poder hacer más visible lo que tenemos en este lado derecho de nuestra ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acomodar esta fracción mol. Vamos a tener lo siguiente. Los moles individuales van a ser igual a la presión total que multiplica a la fracción mol que multiplica al volumen total. Y todo esto dividido entre R y T. ¿Vale? Si ustedes recuerdan, en el video anterior habíamos hecho mención de la ley de Dalton o de las presiones parciales. En ese video explicamos que la presión parcial de un compuesto es igual a la presión total a la que esté sometida nuestra mezcla gaseosa multiplicada por la fracción mol. Por lo tanto, nosotros tenemos esta igualdad que puede ser sustituida en los moles individuales. Si sustituimos en estos moles individuales, vamos a tener que los moles individuales es igual a la presión parcial de nuestro componente dentro de la mezcla gaseosa multiplicado por
el volumen total y dividido entre la constante R por la temperatura. Y aquí tenemos entonces una ecuación que es importante que ustedes la conozcan y la tengan para poder resolver cualquier problema que involucre gases, ¿vale? Entonces tenemos que los moles individuales es igual a la presión parcial de nuestro componente en la mezcla gaseosa por el volumen total dividido entre la constante R por la temperatura expresada en temperatura absoluta. Con el surgimiento de esta ecuación, cabe preguntarse si podemos obtener una ecuación similar pero utilizando al volumen parcial. La respuesta es que sí se puede. Pero, y aquí vienen los peros, tenemos que hacer una modificación en este paso para poder obtenerla con el volumen parcial. Para eso vamos a recurrir a la ley de Amagat. La ley de Amagat o de los volúmenes parciales nos dice que el volumen parcial de un componente en una mezcla gaseosa es igual al volumen total multiplicado por la fracción mol de ese componente en la mezcla gaseosa. Entonces, vamos a hacer la modificación aquí. Los moles individuales va a ser igual a la presión total multiplicado, vamos a abrir paréntesis, por el volumen total que multiplica la fracción mol. Y esto dividido entre la constante R y la temperatura. Si ustedes lo notan, esto que tenemos expresado aquí es la definición de un volumen parcial que acabamos de definir previamente. Podemos sustituir entonces el volumen parcial en los moles individuales o en la ecuación de los gases ideales. Vamos a tener que los moles individuales es igual a la presión total multiplicado por el volumen parcial dividido entre la constante R por la temperatura. Y así encontramos la ecuación que relaciona a los moles individuales con su volumen parcial. Esta ecuación es importante que la tomen en cuenta a la hora de resolver problemas y que la tengan anotada. Pueden aprenderse la deducción o pueden aprenderse simplemente la fórmula. Los dos métodos son válidos. Sin embargo, pues yo sí les recomiendo que sepan de dónde salen las cosas. Antes de continuar con el problema, les voy a comentar un error que he visto frecuentemente. Y es determinar los moles individuales utilizando a la presión parcial y al volumen parcial. Esto que tenemos aquí está prohibidísimo que ustedes lo hagan, ¿vale? Esto no se puede hacer. Si ustedes quieren determinar los moles individuales con la presión parcial, tendrán que usar al volumen total. Si ustedes quieren determinar los moles individuales con el volumen parcial, tendrán que usar la presión total. Si ustedes quieren determinar los moles individuales utilizando a la presión parcial y al volumen parcial, entonces yo les digo desde este momento que van a estar mal. Entonces jamás vayan a hacer esto. Ya que tenemos las fórmulas que vamos a ocupar, vamos a proceder a calcular. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué constante R nosotros vamos a utilizar? En este caso, como tenemos el volumen expresado en litros y la presión es expresada en atmósferas, yo les recomiendo que utilicemos la R, que tiene un valor de 0.082057 atmósferas litro por cada mol Kelvin. Esta R es la que más nos conviene utilizar para poder determinar esos moles individuales. Ahora sí, vamos a realizar los cálculos. Vamos a realizar entonces el cálculo para los moles de CO2. La presión parcial del CO2 es una atmósfera. El volumen total es de 500 litros. La constante R es igual a 0.082057 atmósferas litro sobre mol
Kelvin, y esto estará multiplicando a la temperatura expresada como temperatura absoluta, que nos dio un valor de 309.15 Kelvin. Análisis dimensional. Litro con litro nos da la unidad. Atmósfera, atmósfera nos da la unidad. Kelvin y Kelvin nos da la unidad. Y este mol, como está aquí abajo, pasará a la parte de arriba, ¿vale? Quedándonos la unidad de los moles o la unidad de la cantidad de sustancia. Esta operación nos da un resultado de 19.71 moles. Y ya tenemos entonces los moles de CO2 que están contenidos en nuestra mezcla gaseosa. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el O2 y el N2. Aplicando entonces la misma fórmula que se dedujo hace un momento, tenemos que para el O2 es 1.15 atmósferas por 500 litros por 0.082057 atmósfera litro mol Kelvin por 309.15 Kelvin. Y para el O2 tenemos una cantidad de 22.66 moles. Para el nitrógeno hacemos el mismo procedimiento, usamos la misma fórmula, pero esta vez con su presión parcial, que es de 1.25 atmósfera, lo cual nos da un resultado de 24.63 moles. Entonces ya tenemos los moles individuales de cada una de las sustancias que están participando en nuestra mezcla gaseosa. Vamos a determinar la otra parte de este inciso A, que es los volúmenes parciales. Para poder encontrar el volumen parcial, vamos a utilizar la ecuación que se dedujo de los volúmenes parciales. Vamos a despejar entonces al volumen parcial. El volumen parcial va a ser igual, este producto de R por T lo vamos a mandar a multiplicar a los moles individuales. Y esta presión total la vamos a mandar a dividir. Entonces nos queda que el volumen parcial es igual a los moles individuales por la constante R por la temperatura dividido entre la presión total. Como ustedes notan, pues ya tenemos todo para empezar a encontrar estos volúmenes parciales. Vamos a comenzar con el volumen parcial del CO2. El volumen parcial del CO2 serán los moles de CO2, 19.71 moles, multiplicado por la constante R, 0.082057 atmósferas litro sobre mol Kelvin por la temperatura expresada en temperatura absoluta, 309.15 Kelvin. Y todo esto lo vamos a dividir entre la presión total. Pero ¿cuál es la presión total si no la tenemos? Solo tenemos las presiones parciales. Una propiedad importante de la ley de Dalton o de las presiones parciales es que la suma desde I igual con 1 hasta n de las presiones parciales nos tiene que dar la presión total. ¿Esto qué significa? Significa que la presión parcial del CO2 más la presión parcial del O2 más la presión parcial del N2 nos tiene que dar la presión total, ¿vale? Entonces, como nosotros conocemos las presiones parciales de cada uno de los componentes, vamos a tener que es una atmósfera para el CO2, 1.15 atmósferas para el O2 y 1.25 atmósferas para el N2. Eso nos da un valor de 3.4 atmósferas. Entonces ya encontramos la presión total.
a partir de las presiones parciales. Vamos a sustituir en nuestro volumen parcial de CO2. 3.4 atmósferas. El volumen parcial del CO2 realizando la operación nos da que tiene un valor de 147.06 litros. Ya conocemos el volumen parcial del CO2. Para determinar el volumen parcial de los otros dos componentes tenemos que aplicar la misma fórmula. Aplicando la fórmula tenemos que el volumen del O2 es igual a 22.66 mol por 0.082057 atmósfera litro sobre mol Kelvin por 309.15 Kelvin entre 3.4 atmósferas, lo cual nos da un valor de 169.07 litros. Eso también lo aplicamos en el volumen parcial del nitrógeno y eso nos da como resultado un volumen de 183.77 litros. Con estos resultados damos por finalizada la resolución para el inciso A. Sin embargo, hay algo que les quiero comentar. ¿Qué es eso que les quiero comentar? Fíjense, si nosotros sumamos los volúmenes parciales de cada compuesto en la mezcla, tenemos que el CO2 aporta 147.06 litros. El O2 aporta 169.07 litros. Y el N2 aporta 183.77 litros. ¿Cuál creen que sea el resultado de esa operación? El resultado de esta operación es 499.9 litros, que lo podemos aproximar a 500 litros. Ese valor es igual al volumen total que nos dan como dato. Y en efecto, la suma de los volúmenes parciales nos tiene que dar el volumen total, similar a la suma de las presiones parciales, ¿vale? Entonces aquí tenemos otra propiedad. La suma desde i igual con 1 hasta n de los volúmenes parciales nos tiene que dar el volumen total. Estas dos propiedades son importantes que ustedes las tengan en cuenta a la hora de resolver problemas que involucren mezclas gaseosas. Yo les recomiendo que vayan haciendo su formulario y vayan anotando estas 4 ecuaciones que acabamos de deducir en este video. Ok, como el inciso B nos pide determinar fracciones molares, fracciones volumen y fracciones presión, vamos a acomodar todo lo que hemos obtenido en una tablita para poder hacer la resolución un poco más fácil. Con esta tablita ya es un poco más fácil ver la resolución. Vamos a determinar primero la fracción molar del CO2. Nosotros sabemos que la fracción molar del CO2 es los moles de CO2 en nuestra mezcla gaseosa divididos entre los moles totales, 67 mol. Eso nos da un valor de 0.2942. Vamos a determinar la fracción presión para este mismo componente. La fracción presión del CO2 va a ser igual a la presión parcial del CO2 entre la presión total. Atmósfera y atmósfera. Eso nos da un valor de 0.2941. Por último, vamos a determinar la fracción volumen del CO2, que será el volumen parcial del CO2, 147.06 litros, entre el volumen total, 500 litros. Eso nos da un valor de 0.2941 y sin unidades lo vamos a dejar, ¿vale? ¿Qué es lo que están notando de estos tres cálculos? En primera,
que el único decimal en el que varían es en el último. Sin embargo, habíamos dicho que la fracción mol, la fracción presión y la fracción volumen son iguales, y aquí lo estamos comprobando. ¿Pero por qué varían en el último decimal? Bueno, a veces pasa eso por el error decimal. Sin embargo, como lo pueden ver, son idénticas. ¿Va que va? Entonces, aquí comprobamos que fracción mol, fracción presión y fracción volumen son iguales cuando tenemos una mezcla gaseosa. Vamos a determinar estas tres variables para las otras dos sustancias. Realizando la misma operación para cada una de las dos sustancias que restan, podemos observar que para la fracción mol del O2, la fracción presión del O2 y la fracción volumen del O2 nos da prácticamente el mismo resultado. Al igual que en la fracción mol del CO2 varía en la última decimal. Sin embargo, eso se debe al error decimal. Y para el nitrógeno, pues nos da exactamente lo mismo. Nos dan las mismas fracciones mol, el mismo valor para la fracción presión y el mismo valor para la fracción volumen. Entonces, nuevamente, con esto comprobamos que la fracción mol, la fracción presión y la fracción volumen para una mezcla gaseosa tienen el mismo valor numérico. Vamos a comprobar si estamos en lo correcto sumando estas fracciones molares para ver si nos da un resultado de 1. Para el CO2 es 0.2942. Para el O2 es 0.3382. Y para el nitrógeno es 0.3676. Realizando esta operación en la calculadora, pues nos da un valor de 1. Por lo tanto, podemos asegurar que estamos en lo correcto, ya que la propiedad que nos dice que la suma de las fracciones molares tiene que dar 1, se cumple. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos en este video. Lo primero y lo más importante es que siempre que trabajen gases o que vayan a utilizar la ecuación de los gases ideales, es que la temperatura tiene que estar expresada como temperatura absoluta. Nunca se les vaya a olvidar esto, siempre temperatura absoluta. El segundo punto importante fue las dos ecuaciones que obtuvimos al hacer un análisis. La primera ecuación es obtener los moles individuales utilizando a la presión parcial, por lo cual nosotros tenemos que utilizar al volumen total entre R y T. También podríamos encontrar los moles individuales, pero esta vez utilizando al volumen parcial. Con lo cual, si utilizamos al volumen parcial, tendremos que utilizar la presión total entre R y T. Estas dos ecuaciones son las correctas. ¿Qué era la ecuación o cuál era la ecuación incorrecta que nosotros no podíamos utilizar? Esa ecuación era que si queríamos encontrar los moles individuales, nosotros utilizáramos al volumen parcial y a la presión parcial. Esto es incorrecto, ¿vale? Entonces, esto es correcto, esto es incorrecto. El tercer punto importante es que la sumatoria de las presiones parciales nos tiene que dar la presión total. Y para los volúmenes parciales aplica la misma ecuación. La suma de los volúmenes parciales nos tiene que dar el volumen total. Por último, comprobamos que la fracción molar, la fracción presión y la fracción volumen son iguales, ¿vale? Entonces, si en un problema se nos da fracción volumen o fracción presión o su correspondiente porcentaje, nosotros automáticamente tenemos a la fracción mol. Con esto damos por finalizado el video. Espero que haya quedado más claro cómo se resuelven problemas de fracción mol cuando tenemos mezclas gaseosas. No olvides compartir este material para que más gente siga beneficiándose.
Deja tus dudas en la caja de comentarios. Y recuerda que en estos tiempos es muy importante lavarse las manos. Cuida tu salud y de los que te rodean. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Espero que tengas éxito en lo que te propongas.